Soy la doctora Berenice Flores, soy ginecóloga, cirujana robótica y me especializo en fertilidad. Les voy a contar el día de hoy cómo es que valoramos a una paciente y cómo se realiza una cirugía robótica para atender padecimientos como miomas, quistes, endometriosis, tumores, y todo lo podemos hacer con cirugía de mínima invasión, como cirugía robótica o cirugía laparoscópica. Yo sé que da mucho miedo operarnos, entrar a quirófano y no son decisiones fáciles. Si quiero conservar el útero, si quiero retirarlo, si quiero ser mamá o ya no. Y entonces el día de hoy les voy a platicar cómo es el proceso de venir conmigo a consulta para darles una valoración, después cómo es el proceso en quirófano y cómo es la recuperación, cómo son las indicaciones después de haberte operado. Lo primero que hacemos cuando vienes con nosotras a consulta es que vamos a llenar una historia clínica de los antecedentes médicos que tú tengas. Es decir, si tienes alguna enfermedad, si te han operado de algo, si eres saludable, si haces ejercicio, si fumas o no fumas. Y vamos a platicar también acerca de tus antecedentes ginecológicos. Si te has embarazado, si no te has embarazado, la cantidad de sangrados que tienes, si son normales o salen fuera de lo normal. Y esto puede ser la primera pista para que cuando nosotros te revisemos empecemos a buscar la causa que hace que hayas decidido venir a consulta con nosotras. Puede ser que algún médico antes te valoró y te refirió con nosotras o te dio un diagnóstico que no te convenció y vienes aquí para aclararlo. Es importante que al momento de compartirnos el motivo de consulta nos digas cuáles son tus deseos o cuáles son tus expectativas. ¿Qué es lo que tú deseas hacer? Por ejemplo, si te dijeron que tienes miomas y que te tienen que quitar el útero, si tú deseas conservarlo, que nos lo expreses. Si, por ejemplo, te dijeron que requiere cirugía abierta porque son muchos miomas o es muy grande o la endometriosis que tienes requiere quitar el útero, que nos digas precisamente qué es lo que a ti te gustaría que hagamos. Eso va a depender de lo que encontremos en la exploración física, pero para nosotros es muy importante que te escuchemos y una vez que te revisemos te demos el diagnóstico certero y que te propongamos las opciones que realmente tienes y que tú puedas decidir con estas opciones qué es lo mejor para ti, qué deseas hacer. La verdad es que muchas veces desde que tú nos empiezas a platicar tus síntomas, nosotros podemos darnos una idea muy clara de qué es lo que está pasando, si son pólipos, si es más endometriosis, si es adenomiosis, si son miomas, pero obviamente lo que nos va a dar el diagnóstico primero es la imagen. Eso quiere decir que te vamos a hacer un ultrasonido que en general lo hacemos por vía vaginal. Eso quiere decir que con este ultrasonido vamos a ver el útero, los ovarios, las trompas a veces, y con eso vamos a darnos una idea muy buena de qué es tu caso, qué tipo de cirugía requieres. Si no es que requiere cirugía, también lo podemos ver en este estudio. Y si nosotros tenemos dudas, vamos a pedir otro estudio que se llama resonancia magnética, en el que vamos a ver todo con mucha mayor precisión, muy exacto lo que está pasando y cuáles son las opciones de tratamiento que tú tienes para que tú con esta información puedas decidir cuáles de estas opciones terapéuticas es la mejor para ti, cuál quieres probar primero, cuál quieres probar después. Y esto haga que te sientas convencida y con mucha información clara desde el primer día de tu cita. Una vez que hayamos definido el diagnóstico y que tú te hayas decidido por algún tratamiento, en el caso de hacer una cirugía, lo que hacemos es que hacemos una valoración preoperatoria, es decir, te voy a pedir estudios para evaluar que tu sangre esté bien, es decir, tengamos buena coagulación, nuestra glucosa esté bien, estemos sanas, saludables, estudiamos con un electrocardiograma, una radiografía de tórax, que realmente podamos ir a una cirugía de forma segura, evitar riesgos, sorpresas durante la cirugía. Posteriormente vamos a ir con un doctor que nos va a dar una valoración preoperatoria, es decir, te va a revisar, te va a hacer un interrogatorio y con esto nos va a dar una autorización para poder entrar a quirófano o recomendaciones para hacerlo en cada caso. Llegado el día de la cirugía, lo que vamos a realizar es que te vamos a dar unas indicaciones con las cuales puedes presentarte al hospital. Nosotros operamos únicamente en hospitales de alto nivel, donde garantizamos que vamos a tener las herramientas y los insumos necesarios para que tu cirugía se pueda llevar a cabo de forma segura. Vas a presentarte con esta hoja de indicaciones y en el hospital van a tener una habitación lista para ti, van a tener las indicaciones y van a saber qué es lo que se necesita hacer contigo para que estés lista para tu cirugía. Puedes hospitalizarte un día antes, una noche antes para estar lista si tu cirugía es muy temprano, o ese día puedes llegar unas 3 horas antes de la cirugía programada para que estemos lista a la hora acordada de quirófano.
El día de la cirugía debes de estar completamente en ayuno. Vamos a entrar a quirófano y en quirófano podemos ponerte dos tipos de anestesia. Generalmente este tipo de anestesia la platicas con nuestro equipo de anestesiólogos que van a cuidar cada paso de tu cirugía. Van a ponerte medicamentos que sean aptos para ti y para que durante la cirugía no te despiertes. Debes saber que actualmente tenemos herramientas muy sofisticadas para que sea una cirugía segura. Por ejemplo, tenemos un aparato que les ponemos en la frente a las pacientes que mide las ondas cerebrales y mide también si hay movimientos de los músculos de la frente. Y esto para saber que no te despiertes durante la cirugía, que no tengas dolor durante la cirugía. Los anestesiólogos van a cuidar tu respiración, tu frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y cada parámetro que nos garantice que tú estás bien durante todo el procedimiento. Te sorprenderás ver el robot Da Vinci o la torre de laparoscopía y la cantidad de pantallas que utilizamos en quirófano para que todos estén pendientes de la cirugía, de lo que está pasando y que si se necesita cualquier insumo, desde la enfermera que nos está asistiendo hasta la gente de laboratorio, los ginecólogos que apoyan en el equipo de la cirugía, estemos muy al pendiente de ti, de cada detalle y que sea una cirugía muchísimo más segura. Tenemos dos tipos de cirugía, la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica. Vamos a empezar por la cirugía laparoscópica. Estas son pinzas largas, como si fueran tijeras muy largas, que yo manipulo con mis propias manos para poder operarte dentro del abdomen a través de estas 3 heridas menores a 1 centímetro, por la cual introducimos todas estas pinzas. Esto lo vamos a hacer para que cada uno de los pasos de la cirugía tengamos un buen control del mismo y los resultados sean buenos. A diferencia de la laparoscopía, la cirugía robótica tiene ventajas las cuales no nos da la laparoscopía. Por ejemplo, en la cirugía robótica la visión es tridimensional, a diferencia de la cirugía laparoscópica en la que la visión es 2D, como si fuera una tele normal. Y tridimensional se refiere a que yo voy a saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy de los tejidos para tratar de no dañarlos. Si tengo un zoom como el que me da la cirugía robótica, yo voy a ver casi como si tuviera un microscopio cada tejido y esto me ayuda, por ejemplo, en casos en los que el intestino está pegado al mioma, tengo que despegarlos y tratar de que el intestino no se dañe. Otra ventaja de la cirugía robótica es que las pinzas que utilizamos con el robot Da Vinci lo que hacen es que al estar dentro del abdomen de la paciente y yo manipularlas desde una consola, esta consola le va a decir a las pinzas que hagan esto o esto o esto incluso. O sea, la pinza del robot Da Vinci tiene más movilidad que mi propia mano. Eso me va a hacer que la cirugía sea muchísimo más precisa, que yo pueda dar puntos de sutura de un lado hacia el otro. Y esto es mucho más difícil lograrlo con cirugía laparoscópica. Además, estas pinzas me van a ayudar a que mientras yo voy cortando, voy coagulando. Esto me va a ayudar a disminuir muchísimo la cantidad de sangrado. Esto me permite que tengas menos riesgo de que te tengamos que transfundir durante la cirugía. Recordemos que los miomas son cirugías que pueden tener mucho sangrado debido a que los miomas están irrigados por vasos sanguíneos muy grandes, por eso llegan a ser miomas muy grandes. Además de otros medicamentos y otras técnicas que vamos a estar utilizando toda la cirugía para controlar la cantidad de sangrado. Sé que una preocupación de las pacientes es cómo se va a sacar ese mioma tan grande, por eso me propusieron cirugía abierta, pero la verdad es que contamos con un aparato que se llama morcelador, que lo que hace es que tiene cuchillas que giran por dentro y eso me permite sacar el mioma en tiritas o en pedacitos, lo cual hace que yo no tenga que hacer cirugía abierta aunque el mioma mida 7, 8, 15, 20 centímetros. Y eso hace que también la recuperación sea mucho más rápida y muchísimo menos dolorosa. Además de que el riesgo de tener heridas que se infecten o se abran al ser pequeñitas es muchísimo menor que si me hacen una herida de 15 o 20 centímetros cuando hacemos cirugía abierta. Una vez terminada la cirugía, vamos a revisar que todo esté correctamente, que despiertes bien de la anestesia. Te vas a quedar en un área que se llama recuperación, en la cual están monitoreando tus signos vitales para ver que todo esté adecuado. Y una vez que verificamos esto, pasas a tu habitación. En tu habitación van a estar tus familiares. En ese lapso de que yo termino la cirugía,
Terminando de verificar que todo esté bien, les doy informes a los familiares para contarles cómo estuvo la cirugía, si hubo alguna complicación, si fue difícil, si fue fácil, y que ellos estén tranquilos, porque una de las grandes preocupaciones de los familiares es que haya alguna complicación y que ellos no sepan nada. Entonces les damos información para que estén tranquilos mientras te estamos operando, y una vez terminando la cirugía podamos platicarles que todo está bien. Normalmente permanecemos en el hospital 24 horas para que la recuperación sea adecuada, y después de esto te puedes ir a recuperar a tu casa. No es una recuperación de estar acostada, es una recuperación de estar caminando en casa con ciertos cuidados, y posterior a eso, una semana después, puedes retomar tus actividades normales. Es más, en 2 semanas puedes irte de viaje, y esto nos da las ventajas de la cirugía de mínima invasión, que puede ser laparoscopía o robótica, a diferencia de una cirugía abierta en la que la recuperación era de que en 6 semanas, 4 semanas por lo menos, con un dolor súper importante. Seguramente tú conoces a alguien que operaron por cirugía abierta que te va a platicar que la cirugía es terrible y que tuvo que estar acostada, que no se podía parar, que no podía comer, y muchas restricciones que actualmente ya no tenemos. La mayoría de los casos que atendemos pueden realizarse por cirugía de mínima invasión. Sé que probablemente a ti te sugirieron hacer una cirugía abierta para quitar todos los miomas, o para cuidar la fertilidad del útero, o para salvarlo, pero la verdad es que nada de esto es cierto. Normalmente casi todas las cirugías las podemos hacer por mínima invasión. La única indicación para hacer cirugía abierta pueden ser casos de cáncer en el que este ya está diseminado y que necesitamos resecar los tumores por completo, y que eso solamente lo podemos lograr por cirugía abierta. El resto de casos en general los podemos hacer por cirugía de mínima invasión de forma segura. La mayoría de las veces que te sugieren cirugía abierta es por falta del cirujano en la experiencia de este tipo de casos complejos. Si tú vas con un cirujano, con un ginecólogo que no tiene mucha experiencia en este tipo de casos, pues te va a proponer lo que él sabe hacer, y esto es lo correcto. Nadie te puede ofrecer algo que no sabe hacer o en lo que no tiene experiencia. Entonces, la mayoría de las veces en las que les ofrecen cirugía abierta es porque la mayoría de los ginecólogos en México no están capacitados, desgraciadamente, para hacer este tipo de cirugía de mínima invasión, porque este tipo de preparación cuesta tiempo, dinero, energía, pero sobre todo entusiasmo y ganas de ese ginecólogo de seguirse preparando para ofrecer a sus pacientes pues la mejor tecnología para tener una mejor recuperación. Gracias por ver este video hasta el final. Guárdalo, compártelo con alguien que necesite una cirugía. Si tú necesitas una cirugía y aún tienes dudas, agenda una cita para que te demos las opciones para tu caso y que puedas tomar la mejor decisión para ti, y vengas a operarte con nosotras si así lo deseas. Actualmente en WOMED somos el grupo con mayor número de cirugías robóticas y con mayor experiencia en casos complejos, así que siéntete segura de que estarás en las mejores manos y cuidaremos mucho de ti. Si quieres conservar el útero, si deseas ser mamá, o si simplemente deseas una cirugía que no duela tanto, con una mejor recuperación y muchísimo menos riesgos. Tú mereces sentirte segura desde el primer momento. Agenda tu cita.